Saludos a todos los que nos están viendo por el streaming. Realmente estamos contentos de que puedan estar donde quiera que estén reunidos con nosotros en esta mañana. Creo que estamos viviendo como iglesia una transición, un tiempo muy especial. De hecho, seguimos siendo la misma iglesia de siempre, pero con una hambre profunda de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una hambre profunda de la presencia de Dios. Y esto me llevó a pensar en esta semana en algo. El Señor estaba leyendo el libro de Proverbios y el Señor me mostró un texto en la palabra y de eso quiero hablarles en esta mañana. En Proverbios capítulo 22, el versículo 1 dice, mire, presta atención, es un textazo bíblico. Dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Elige una buena reputación. Dile al que está a tu lado, elige mucho tu reputación. Elige tu reputación. En otra versión nos dice que el buen nombre es mejor que el oro y la plata. Tener un buen nombre es mejor que el oro y la plata. Y cuando habla del buen nombre, ¿se refiere a qué? A nuestra reputación. ¿A qué significa cuando se escucha a alguien nuestro nombre? ¿Qué hablan de nosotros? Cuando te preguntan, ¿tú le conoces a tal persona? Y esta persona dice, sí, ¿qué dirían de ti? ¿Qué hablarían de ti? ¿Qué pensaría la gente de ti cuando escucha tu nombre? No, es un buen joven, es un buen hombre, es una buena mujer. O dirían, uy, yo le conozco, ni le prestarás plata. Y de hecho es así porque lo que dice la palabra es que el buen nombre es más que el oro y la plata. De hecho, déjeme decirle algo, que el buen nombre te abre puertas en todo lugar. ¿Verdad? Cuando usted, por ejemplo, hablemos del sistema bancario. Cuando usted tiene una buena reputación en el sistema bancario, ¿a cuántos les pasa? Seguro les pasa a los que tienen buen nombre. Les llaman y les llaman y les llaman y les llaman para darles préstamos, para darles tarjetas, a mí me llaman a cada rato. Yo tengo que estar diciendo, no gracias, no necesito, muy amable, gracias. Alguien estará diciendo, deme a mí. No importa cuánto dinero puedas llegar a tener, si no has cuidado tu reputación, tu nombre, ese dinero no te va a servir para nada. Si no, pregúntele a los de Isaías, ¿verdad? Que tienen mucho dinero, pero tienen que estar huidos fuera del país. ¿Cuántos están acá entendiendo que hay que cuidar el nombre que Dios nos ha dado? Y Dios hablaba, cuide su apellido. Yo he visto a personas que han cuidado mucho su apellido, pero viene una generación que lo llega a destruir. Que ha sido familias de honra, de respeto, pero viene una generación o viene una siguiente generación que echa a perder todo esto, todo lo que se había construido. Entonces, aquí nos muestra en este versículo nos muestra la importancia de un buen nombre y que el nombre tiene que ver con ¿qué? Con identidad, propósito y reputación. Son las tres cosas que tienen que ver con el nombre: identidad, propósito y reputación. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque creo que Dios nos quiere recordar por qué nacimos y por qué tenemos el nombre que tenemos como iglesia. Por eso el título de este mensaje le puse yo, más que un lugar, mi hogar y su hogar. Porque el Señor me recordaba, decía, la iglesia, para entender al nuevo nivel al que vamos a entrar, debe entender y reconocer su identidad, el por qué nacimos. ¿Cuántos son parte de esta iglesia? ¿Por qué nacimos como iglesia? Y esta iglesia nació con un sueño en el corazón de Dios. ¿Cuál? Restaurar familias, restaurar vidas. Cuando hablo de familias, estoy hablando no solo de matrimonios, sino estoy hablando de todo el núcleo familiar. Padres, hombres, mujeres, hijos, jóvenes, niños. Entonces, cuando nosotros entendemos el por qué nacimos y el por qué Dios nos dio el nombre que nos dio, entonces entiendo mi identidad y puedo esforzarme ¿para qué? Para poder alcanzar el nuevo nivel que Dios tiene para mi vida. Dios tiene nuevos niveles para ti. Dios tiene nuevos niveles para ti. Pero necesitas recordar el por qué empezaste a hacer lo que empezaste a hacer. El por qué empezaste a construir lo que empezaste a construir. El por qué te uniste en matrimonio con tu pareja. ¿Cuál era el propósito?
Cuando tú recuerdas eso, dices, a ver, estoy haciendo una evaluación. Yo nací para esto, yo nací para este propósito, yo me casé para esto. Pregunta, ¿estoy haciendo lo que nací para hacer? ¿Estoy construyendo lo que quise construir desde el inicio? Entonces, cuando empiezas a analizar esto, entonces vas a darte cuenta que quizás en algo estás fallando y necesitas, ¿qué cosa? Reajustar las cosas. Amén. Este 2023 vamos a reajustar muchas cosas, porque tenemos que alcanzar los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. El mejor ejemplo que yo puedo encontrar es en la palabra respecto a esto que les estoy hablando. Es la historia de aquella viuda, dice la Biblia, que se quedó sin nada. Su esposo murió y dice la palabra, nos relata la palabra, que al morir su esposo le dejó un montón de deudas. No harán eso. Le deja un montón de deudas a su esposa y a sus hijos. Toman a sus hijos cautivos por las deudas y los llevan en esclavitud. Y esta mujer se queda sola, abandonada, sin un esposo, sin nadie que la sostenga. De pronto, una ocasión pasa un profeta por ahí y encima del profeta le dice, mira, estoy pasando por tu casa, tengo hambre, dame de comer. Y esta pobre mujer le queda viendo al profeta y le dice, ¿es en serio? ¿Es en serio? No tengo nada, mi marido se murió, mis hijos son esclavos, estoy endeudada hasta las patas. ¿Y tú me pides que yo te dé? Y el profeta le hace una pregunta y le dice, ¿qué tienes? Dime qué tienes. Y le dice, lo único que tengo es un poco de harina y nada más. Y le dice, ok, con harina se puede hacer muchas cosas. No importa lo que tengas. Con lo que tengas se puede hacer muchísimas cosas. ¿Y sabes lo que hace el profeta al ver el corazón de ella? Que a pesar de que no tenía nada, le dice, ok, yo te voy a dar todo lo que tengo. Entonces el profeta le dice a ella, le dice, mira, vamos a hacer algo. Dile a tus hijos que traigan jarras a mi presencia. Y eso está en el 2 de Reyes 4, 5, 6. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Mire, escucha esto. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Ella le había dicho, mira, tengo un poco de aceite. No le importa, trae las vasijas vacías y empieza a llenar con ese poco de aceite. Y empieza a ocurrir un milagro sobrenatural. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Que ella empieza a llenar las vasijas con el aceite y mientras empieza a regar el aceite no paraba. Y se llena una vasija. Y traen otra vasija y se empieza a llenar otra vasija. Y otra vasija. Ahora usted dirá, ¿y qué hacemos con tanto aceite? Ahí debes entender contexto cultural. El aceite en aquel tiempo era muy costoso. Muy costoso. Si usted se asusta cuando se acerca a la percha en el supermercado y usted dice, $4 el aceite. Por Dios. Ya, en esa época aceite representaba mucha economía, mucho dinero. Entonces, imagínense, le dice, pon una jarra, pon otra jarra, pon otra jarra. Pronto las jarras estaban llenas hasta el borde. ¿Sabe lo que pasó? Ocurre algo. Tráeme otra jarra, le dijo uno de sus hijos. Y él respondió, ya no hay más. Y miren lo que ocurrió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Aquí hay dos puntos que les voy a hablar. Lo uno, lo espiritual, y lo otro, lo físico. Cuando tú dejas de conquistar algo, cuando tú caes en tu zona de confort, ¿sabes lo que pasa? Es que Dios ya no puede obrar más. ¿Por qué? Porque tú lo limitaste. El profeta fue muy claro, trae vasijas. Mientras haya vasijas, va a haber aceite. El momento en que se acabó las vasijas, se acabó el aceite. Cuando dejas de desafiarte a tu propia vida, a entrar a nuevos niveles, vas a caer en la zona de confort y ahí te vas a quedar. Y no vas a alcanzar más allá de lo que Dios puede hacer contigo. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren ver mayores retos, nuevos niveles, nuevas conquistas? Entonces, lánzate por fe a cosas más grandes. No te estanques.
Si tú paras, oiga, grabes esta palabra, si tú paras, Él para. Si tú dices, ya no, Señor, ya mucho me has bendecido, demasiadas bendiciones tengo, ya no sé dónde poner todos los carros que me he comprado. Ahí nomás. Ya no sé, ya no más, ya no sé cómo administrar tantos bienes raíces que tengo. Párale, Señor, gracias. Cuando tú paras, Él para. Ahora, eso es la parte humana, que está bueno, pero que realmente no es tan importante. ¿Cuántos saben que lo eterno es lo más importante? Ahora, en la parte eterna y en la parte espiritual es exactamente lo mismo. Cuando tú dejas de tener hambre de Dios, cuando tú dejas de acercarte al Señor con un corazón hambriento, sediento, entonces ¿qué va a pasar? El aceite va a parar. Pero mientras como iglesia, como individuos, como personas, tengamos un corazón dispuesto y digamos, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero, no me va. Alguien dirá, ya, pastor, ya cánsese. Usted semana nos está hablando de orar, de adorar, de llenarse de la presencia. Ya cánsese. Mire alguna cosa. Yo le digo algo. Mientras yo tenga esa hambre de Dios, yo le voy a seguir transmitiendo a usted que lo único que va a llenar tu alma es la presencia de Dios. Y mientras tú más hambre tengas, Él más va a llenar tu vida, más va a llenar tu casa, más va a llenar tu mente, más va a llenar tu corazón. Porque si tú paras, Él para. Si tú dices, ay, qué aburrido, ya me aburrió este pastor. Y yo tengo algo en mi corazón y es que yo no quiero que el aceite deje de fluir en esta casa. Yo no quiero, y sabe que el aceite representa ¿qué cosa? La presencia del Espíritu Santo. Esta iglesia, ¿cómo se llama? Restauración Familiar. Bandy siempre me hace burla porque dice, es que tu iglesia, tu nombre está muy largo. Centro Cristiano Restauración Familiar de las Familias para Quito, que no sé qué, sabe molestarme. Le digo, no, solo es Centro Cristiano Restauración Familiar. CCRF, Quito. Y me hace burla, ¿no? Y le digo, hoy no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque no fue mi nombre. Porque el Señor me dio en su palabra. Antes de venir de Guayaquil acá, el Señor me dijo cómo se llamaría esta iglesia. Y se llamaría CCRF Quito. Ja. Ahora, ¿por qué el nombre de nuestra iglesia? Porque nuestra iglesia está marcada con una identidad. ¿Y nuestra identidad es qué cosa? Es una identidad de familias. Es una identidad de generaciones. Es una identidad de... No es de jóvenes. Porque es una identidad de ancianos, de jóvenes, de niños, de adultos, de profesionales. ¿Sabe? Dios me ha estado arreglando algunas cosas en mi cabeza. En el buen sentido. Y es que yo decía, los jóvenes, Dios va a traer un avivamiento con los jóvenes. Y el Señor me hablaba y me decía, el avivamiento no tiene que ver solo con un ciclo de vida o con un grupo de personas. El avivamiento tiene que ver con aquellos corazones dispuestos a tener esa hambre y sed de mi presencia. O sea, si un anciano tiene desesperación por mi presencia, yo me voy a mover. Y yo lo veía eso hace 2 sábados, ¿recuerdan? Cuando tuvimos un tiempo hermoso aquí de alabanza y de adoración. Cuando estábamos todos los jóvenes aquí saltando y brincando, que por cierto se rompió, ¿sí se acuerdan? Se rompió nuestro púlpito, ¿verdad? Se rompió. Y alguien cayó. Sí, ya está arreglado, ya gracias a Dios, ya le pasó la factura. Ah, mentira. Entonces, y claro, y todos estábamos jóvenes, y yo recuerdo, yo no entendía por qué, pero luego en serio, analizando, Dios me mostró el por qué, y le voy a contar. Los que no estuvieron se perdieron, pero ahora le voy a explicar. Que yo llamé a los líderes de jóvenes, los que estuvieron acá están conmigo, ¿no es cierto? Yo dije, quiero que todos los líderes de jóvenes vengan acá, porque el Señor me estaba dando una palabra para ellos, para esta temporada de los jóvenes. Y empecé a orar, y empezaron a llegar los líderes de jóvenes, cuando yo le veo a mi precioso suegro. Y los que estuvieron aquí saben que pasó eso. Entonces todo el equipo de jóvenes aquí parado, y mi suegrito así, adelante. Y claro, cuando yo regreso a ver, les veo a todos y le veo a mis...
Tal como usted, yo me dio risa. ¿Y qué hace aquí mi suegrito? Claro, luego nos conversábamos y me decía, yo solo escuché líderes. Como ya no oye tan bien a veces, yo escuché hasta líderes. Y bueno, no importa, igual le oramos, igual ahí va. Pero ¿sabe lo que pasó después? Tuvimos un tiempo de alabanza poderoso aquí. Y los jóvenes se pasaron aquí adelante y empezamos a saltar. Y yo veía un montón de jóvenes. Y cuando le veo a mi suegro entre los jóvenes, y recordarán los que estuvimos acá, que yo lo saqué de por atrás, que estaba mi suegro, y le traje acá, y lo puse ahí, pum, y empezamos a saltar con... Y quitamanchas, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y el Señor me traía memoria mientras preparaba esta enseñanza y me decía, diles que el avivamiento está para aquellos que son como niños y que anhelan mi presencia sobre el oro y sobre la plata. Habrá corazones que quieran eso. Habrá corazones que estén dispuestos acá. Yo creo firmemente que este es un lugar muy especial. Que somos una iglesia, más que un lugar, es un hogar. Y que este es un lugar muy, 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 muy especial. ¿Cuántos lo creen? Es un lugar muy especial. Ahora, no es que es muy especial por lo que tenemos. Porque hay un montón de cosas que arreglar. ¿Sí o no? Mire, yo le voy a contar acá. Cuando yo vine, para los que no han estado acá, cuando yo llegué a este lugar, no se imagina lo que era este lugar. Hoy es bonito. Y yo sé que usted dirá, oh, bueno, seamos sinceros. No, pero es que, escuchen, esto era terrible. Los baños que usted ve hoy, nosotros los cambiamos todos los baños. Porque cuando usted venía acá, había una iglesia aquí que funcionaba. Cuando los que estaban aquí saben lo que pasaba. Usted entraba a los baños, eran unos baños del siglo XX, creo. ¿Sí? Esos baños que tienen esos lavabos amarillos gigantes, ¿se han visto? O cafés, pero así, de este porte. Que yo no sé si ahí se metían a bañar o qué. Eran así, ¿no? Y tenía daños en tuberías. Entonces los anteriores dueños o los anteriores arrendatarios, ¿cómo se dice en español? Y de verdad que se me fue. Em, Cuando botabas el agua del baño, ¿sí? No se iba el agua, porque no tenía fuerza del agua. Entonces el pastor se había tenido la grandiosa idea de poner una llave en la mitad de los dos lavabos y con una tina grandota, esas tinas gigantes, ¿sí? Y llenaban el agua, ¿no? Y pusieron una jarra. Entonces cuando usted salía del baño, tenía que salir, coger la jarra, y si comió mucho, tenía que hacer 2 viajes. Sí, 2 viajes, ¿no? Entonces, es que usted no se imagina lo que era. En las aulas que tenemos por acá atrás, usted no conoce, de hacer un tour por ahí, todo eso es totalmente renovado. Había una alfombra, literalmente, de hace 25, 30 años. ¿Sí? Había y debajo de la alfombra cruzaba una tubería, por donde yo me caí varias veces cuando era joven. Cuando venimos a ver este lugar para alquilarlo, me volví a caer en la misma tubería, porque la tubería seguía ahí. Entonces yo dije, no, no es posible, no. Y empezamos a traer una renovación. Todo lo que usted ve ahora es nuevo. Digo, usted viene por acá atrás, usted va a ver nuevo. Ahora, uno extiende las sábanas a los pies. Extiende los pies. Ah, ya. Extiende los pies hasta donde le dan las sábanas. ¿Así del dicho? Sí, como ustedes saben, yo sé más la Biblia. El hombre prudente dice, antes de construir una casa, evalúa cuánto le va a costar. Ustedes saben eso de los pies. Entonces, bueno, en esencia es lo mismo, ¿no? Y dije, bueno, hasta aquí nos dio el presupuesto. Ahora,
Les digo, somos el mejor lugar, somos un lugar muy especial. Y no porque tengamos la mejor infraestructura, porque les digo algo honestamente, yo sé que hay lugares mucho más lindos que aquí. Mucho más lindos. Pero le puedo decir algo y es que hay un tesoro especial en este lugar. Y que es que nunca ha faltado la presencia de Dios. Nunca el Espíritu Santo deja de moverse en este lugar. Ahora, eso no quiere decir que nos vamos a quedar así. Yo estoy soñando ya. Y escuche, usted sabe que cuando yo lo he soltado de acá, es porque se hace una realidad. Acá está listo para recibir. Este año este auditorio va a ser completamente renovado. Este año usted va a venir a este lugar y va a encontrar uno de los mejores auditorios que pueda usted llegar. ¿Con cuántos contamos para eso? Porque con aplausos. ¡Amén! ¿Ya? ¿Qué fue? Claro, es que si con aplausos aplaudamos todos. ¿Sí o no? Otra vez voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos quisieran ver este auditorio renovado? ¿Y cuántos vamos a comprometernos con eso para ver la gloria de Dios acá? En la renovación. Y es que, escúchame. Y usted dirá, no, pastor, pero si usted dice que la presencia de Dios es lo más importante, entonces ¿para qué meter plata a eso? No, porque yo tengo un pensamiento y es que la palabra dice que la gloria de Dios va en aumento, en aumento y en aumento. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tengo en mi corazón también amar lo que Dios ama, y es que Dios ama a la gente. Entonces, si cada vez que creamos un lugar mucho más armonioso, mucho más bonito, la gente que va a llegar a este lugar va a impactarse quizás de lo que ve adentro, pero eso va solamente a ser el enganche para llegar a este lugar, porque luego lo que les va a apasionar es la presencia de Dios que habita en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, la presencia de Dios es lo más real en este lugar. Ahora, ¿cuántos aman este lugar? ¿Cómo está ahorita? Pero vamos a mejorar. ¿Ven? Ahora, ¿por qué amamos y por qué creo que este es el mejor lugar? Les decía, no porque la infraestructura. 3 cosas por las que amo este lugar y que usted debería amar este lugar. Número 1, porque este es un lugar de libertad. En Éxodo 19, 10 al 12 dice, después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Gloria a Dios. Mire, el deseo del corazón de Dios, para que entienda este contexto, el deseo del corazón de Dios era relacionarse con la gente, relacionarse con su pueblo. Empieza a usar a Moisés para hablar primeramente al pueblo. Y le dice, mira, prepara al pueblo porque ellos no están listos para hablar conmigo. Conságralos, ¿qué dice? Conságralos, que laven sus ropas, ¿no es cierto? Asegúrate de que estén preparados para el encuentro conmigo, porque se van a encontrar conmigo, ¿cierto? Y empieza a ponerles y les pone, de hecho, esto es antes de los mandamientos, ojo. Antes de los 10 mandamientos, de hecho en el Éxodo capítulo 20 es donde vienen los 10 mandamientos. Pero en este capítulo, antes de que lleguen los mandamientos, Dios ya le pone, ¿qué cosa? Unas normativas al pueblo. Dios ya le dice, ¿cuáles son las normativas? Que suban al monte, pero que no se pasen de los límites. Suban al monte, pero no se pasen de los límites. ¿Ok? No crucen los límites, porque el que toque el monte será, ¿qué? Ejecutado. Versículos más adelante, si usted quiere leerlo en su casita, versículos más adelante, Dios se presenta ante el pueblo y empiezan a ver unas nubes que empieza a descender al filo. Y imagínense, en el pueblo, todo el pueblo estaba así, al filo del monte. No podían cruzar. Les he dicho, no pueden cruzar, porque el que cruce, ¿qué pasa? Morirá, será ejecutado.
Dios es un Dios que a veces nos pone límites porque nos ama. Dios nos pone límites porque nos ama. Cuando Dios te dice no a algo, no es porque tú quieres, es que aburridazo el Señor. Te dice no porque te está cuidando de algo en tu vida que te puede llegar a destruir. Y Dios le dice al pueblo, no crucen los límites, porque el que cruce el límite va a morir. Casados, Dios por eso te dice, no cruces los límites con mujeres. Porque de cierto, cruzar ese límite te puede matar. Te puede destruir a ti y a toda tu familia. Entonces Dios le dice al pueblo, no crucen porque quiero hablar con ustedes, pero el que cruce este límite morirá. Y entonces Dios se les revela, en los versículos 18 y 19 aproximadamente, habla donde Dios se les revela y se presenta y empiezan a caer rayos, truenos, una nube. ¿Y sabe lo que pasa con el pueblo? Se asusta. Y entonces ahí es donde le dice a Moisés, Moisés, muchas gracias, muy lindo lo de Dios, tremendo, tremendo, pero sabes una cosa, no queremos ver otra vez eso porque nos dio mucho miedo. Nos dio mucho temor. Y te pedimos, Moisés, que si tú vas a hablar con Dios, mejor tú nos traigas el mensaje de Dios. Nosotros ya no queremos ver eso. Y es lo que ocurre con Dios y con nosotros. Que Dios tiene en su corazón el deseo de revelarse a nuestras vidas muy profundamente. Pero nosotros, ¿qué cosa? Por nuestra inmadurez. ¿Por qué el pueblo no quería hablar con Dios? ¿Por qué el pueblo no podía hablar con Dios? ¿Por qué? Porque era un pueblo inmaduro. Porque había salido de Egipto con una mentalidad de esclavitud y querían seguir relacionándose con Dios con la misma mentalidad. Y cuando nosotros queremos relacionarnos con Dios, iglesia, necesitamos cambiar un chip aquí adentro. Alguien me decía ayer a mí, me decía, y hablábamos con los jóvenes de esto, que se fueron de paseo y disfrutaron y todo, y conversamos con uno de los líderes y me decía, alguno de los líderes nos comentó algo, escuche, y nos dijo esto. Pero chicos, no podemos hacer a cada rato reuniones o paseos o salidas, porque muchos de los jóvenes no tienen dinero. Y como no tienen dinero, entonces no podemos involucrarlos en tantas situaciones de gastar. Y yo le decía a esta líder, le decía dos cosas puntuales. Una, no están gastando, están invirtiendo. Porque cuando tú empiezas a invertir, y esto para los papás, en relaciones significativas de tus hijos, eso no debería dolerte. Porque si hoy no inviertes en tus hijos, aquellas relaciones que tengan relaciones significativas con amigos de la iglesia, tenlo por seguro que cuando crezcan van a tener amigos afuera. ¿Y sabes qué? Te va a costar más plata. Entonces, yo les decía a ellos, pero eso hay que cambiar. Eso hay que cambiar en los papás y hay que cambiar en los hijos. ¿Por qué? Porque a mí, cuando yo llegué a la iglesia, a mí me cambiaron un chip. Yo llegué con un chip de pobreza y de escasez. A mí también me criaron diciéndome no hay dinero, no hay plata, no hay de dónde. Y eso es una mentalidad de pobreza. Y eso es una mentalidad de escasez. Y yo les dije al líder con la que conversé, le dije, necesito que se cambie eso en los jóvenes. Y si es que hay que empezar a cambiar desde los líderes, pues hay que empezar a cambiar desde los líderes. ¿Cómo me vas a decir no hay de dónde, no se puede? ¿A quién es tu Dios entonces? Si la palabra dice que yo tengo un Dios que es el dueño del oro y de la plata, ese es mi papá. Y yo necesito que los jóvenes empiecen a cambiar su mentalidad, que en este lugar, no estoy diciendo que aquí van a venir gente solo de dinero. No me interesa hoy tu situación económica. Lo que me interesa es que cambies tu chip. Lo que te insertaron desde pequeño. Y que hoy empieces a entender que tenemos un Dios que es todopoderoso para obrar milagros y que ha prometido que Él abrirá los cielos y derramará sobre nosotros bendiciones hasta que nos sobre y abunde. Hay un chip que cambiar. Ahora, ¿pero cómo? Del cielo, yo le decía a la líder, le decía, tenemos que trabajar en que hay que enseñarles a pescar. Hay que enseñarles a pescar. ¿Cómo? Lo hicieron conmigo.
Cuando yo decía, no tengo plata en la iglesia, no tengo dinero, ellos, mis amigos que crecieron con otra mentalidad, formados en la casa de Dios, me dijeron, ¿qué estás diciendo? No digas eso. Dios es tu papá y Dios te va a proveer. Ese lenguaje tiene que hablarse entre los jóvenes. Pero si desde la casa tenemos esa mentalidad. Y yo les dije, hay que enseñarles a pescar. ¿Cómo? Lo que hicieron conmigo. No es que me regalaron la plata. Me dijeron, ¿sabes qué? Te vas a la playa porque te vas. Y no hay plata. Te vas. Toma. Te regalamos una funda de chupetes, vende en tu colegio. Eso es enseñar a trabajar. Eso es enseñar a que sí se puede. Que Dios me va a ayudar a vender estos chupetitos para irme a la playa. Y luego como equipo, los demás, mis amigos, que hasta hoy son mis amigos, cogieron una funda cada uno. Ese es el amor de Dios que hay en la iglesia, que debería haber en la iglesia. Cada uno de ellos cogió una funda de chupetes y se llevó también a su colegio a vender. Y luego juntos me dijeron, ¿vendiste tus chupetes? Sí, nosotros también vendimos. Está pagado tu viaje a la playa. Ahí fue donde cambió mi mentalidad y yo dije, Señor, si esto fue posible, yo desde hoy decido creerte, porque para ti no hay nada imposible. Y Dios nos ha llevado de gloria en gloria, de bendición en bendición. Nunca ha faltado pan en mi casa, siempre Dios nos ha provisto, porque decidí creerle a ese Dios todopoderoso. Por eso enseñé a mis hijos desde pequeño a dar gracias a Dios por los alimentos. Ellos no podían comer si es que no daban gracias a Dios. Y muchos dirán, ay, qué religiosos, les estás imponiendo leyes a tus hijos. Es que ellos son inmaduros, eran inmaduros como el pueblo de Israel. Entonces yo tenía que formar en ellos algo a través de las leyes, algo en su corazón, que era ¿qué cosa? El agradecimiento. ¿Estamos acá? Ahora, esto pasa en el Antiguo Testamento, lo que acabamos de leer, pero vamos al libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos, capítulo 12, escuche, presta atención, ¿cuántos están conmigo acá? ¿Estamos conectados? Ok, miren lo que ocurre. Hebreos capítulo 12, verso 18. Ustedes no se han acercado a una montaña. Tengan referencia al capítulo anterior, ¿sí? Que está en el Antiguo Testamento. Esto está pasando en el Nuevo Testamento. Presta atención. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Mire qué tremendo. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. Escuche esto. Esto es del Nuevo Testamento. Este es el nuevo pacto. En cambio ustedes, dile al que está a tu lado, es para ti. En cambio ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús. Oh, se los voy a repetir. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. Lo que está el apóstol explicando acá es diciendo, en el Antiguo Testamento tuvo que haber un mediador y era Moisés. Moisés escuchaba a Dios y hablaba al pueblo. En el Antiguo Pacto había un límite, no podían acercarse a Dios porque el que se acerca a Dios moriría. ¿Y por qué no podían hacerlo? Porque no tenían las capacidades para hacerlo, porque eran inmaduros. Pero ustedes,
A ustedes se les ha permitido acercarse a Dios mismo. ¿A través de qué? A través de Jesucristo. Es decir, lo que le hacía falta en el Antiguo Testamento al pueblo, ¿sabes qué se llamaba? Se llamaba gracia. Y esta gracia la obtuvimos a través de la muerte de Jesús en la cruz, lo que nos permite entrar confiadamente al trono del Padre y hablar con Él. Hoy, si esto no te emociona, yo no sé qué te puede emocionar. Ya no existe mediador entre Dios y los hombres. Ahora puedes acercarte a través de Jesús directamente al Padre. ¿Por qué no estaban listos? ¿Por qué no tenían esa capacidad del pueblo de Israel? Porque no habían experimentado la gracia de Dios. Y a través de la gracia de Dios nosotros somos ¿qué? Somos libres. Por eso este lugar es un lugar de libertad. Este es un lugar donde tú puedes cada domingo, cada semana, cada reunión, puedes venir y libremente adorar al Señor. Este es un lugar donde podrás experimentar que las cadenas se rompen. Escúchame, iglesia, no importa si durante la semana cometiste errores, te jalaste, te equivocaste. Este siempre será un lugar donde la presencia de Dios habita y tus cadenas pueden ser rotas. Siempre será este lugar un lugar de libertad para ti. Un lugar de libertad para tu alma. Un lugar donde no te sentirás juzgado, sino que el amor de Dios cubrirá multitud de faltas. Un lugar donde eres amado y donde experimentas a través de ese amor la libertad. ¿Por qué Israel se sentía esclavo? Porque intentaban acercarse a Dios en sus fuerzas. Porque intentaban acercarse a Dios tratando de cumplir todos los mandamientos que se les había puesto. Pero hoy ustedes, dice la palabra, ya no tienen que hacer eso. Y no digo que no hay que pagar un precio. Pero lo que está diciendo es ustedes ya no tienen que hacer eso. Ahora ustedes tienen libre acceso para experimentar la libertad de Dios. Y mientras más se acerquen a Él, más libres serán. Amén. Número 2. Les dije que eran 3, voy rapidísimo. Número 2. Este es un lugar donde habita la presencia de Dios. Uno de los mayores adoradores de la historia, el rey David. Dice la Biblia en 2 Samuel 5:7. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la que ahora es llamada la ciudad de David, cuando se pone en el trono, dice, voy a tener más. La iglesia es un lugar, es mi hogar. Ciudad de David. Ahora, luego de eso, en 2 Samuel 6:12 dice, entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que él tiene en su casa, a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David, con gran celebración. David construye una ciudad y luego alguien le dice, mira, ¿te acuerdas del arca del pacto? El arca del pacto en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, representa la misma presencia de Dios. Y le dice, el arca del pacto está en la casa de un hombre llamado Obed-edom. Y desde que la arca del pacto está en esa casa, Dios la ha bendecido de una manera sobrenatural. Y David ordena y dice, tráigame en el arca. Tráigame la presencia de Dios, porque si la presencia de Dios está en este lugar, todo lo que toquemos será bendecido, todo lo que hagamos será prosperado. Déjame decirte, si tú te aseguras que la presencia de Dios está en tu casa, está en tu vida, está en tu empresa, todo lo que hagas y todo lo que toques será prosperado y bendecido por la mano de Dios. Asegúrate que la presencia de Dios esté ahí. Asegúrate. Y David dice, esta gran ciudad llamada ciudad de David, no tiene sentido si la presencia de Dios no está aquí. Y ordena traer el arca, ¿verdad? A la gran ciudad de David. Ahora, David entendió que él no podía conquistar ni hacer nada sin la presencia de Dios. Y yo creo firmemente, esta casa no es absolutamente nada si la presencia de Dios no está aquí. Por eso nos esforzamos por cuidar la presencia de Dios en este lugar. Por eso es que nosotros tratamos de generar una cultura en este lugar, cultura de puntualidad. Aquí por eso es que insistimos en que no puedes llegar a la hora que quieras. No por mí, sino porque honramos esta casa, porque esta casa está la presencia de Dios. Porque haz de cuenta, tú vas a una cita con el presidente o con un empresario, ¿tú llegarías a la hora que quieras?
tú estarías 5 minutos antes de esa reunión. Y tú acá vienes a reunirte ¿con quién? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es justo, no está bien, es una deshonra que llegues a la hora que quieras. Dale un aplauso al Señor si también crees eso. Por eso es la presencia de Dios aquí, porque yo como pastor en mi corazón está eso, honrarle a Él, aunque eso a veces te estrese, te moleste y te enoje. Por eso insistimos en la puntualidad. Por eso insistimos en una cultura de honor donde nos respetamos y nos amamos los unos a los otros. Por eso tú acá no puedes entrar gritando a cualquiera, tratando mal a cualquiera. ¿Sabes por qué? Porque en esta casa se vive una cultura de honor. Sabemos que Él es un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Sí, Dios nos ama a los dos por igual. Pero es que así es mi carácter. Entonces arregla tus cosas. Pero aquí no deshonramos a la gente, porque aquí amamos a la gente. Amén. Es por eso. Ahora, me encanta porque yo pienso que David tenía eso en su corazón y empieza a enseñar a su hijo. ¿Cuál era su hijo? Salomón, uno de sus hijos. Salomón. Y yo me imaginaba, mientras escribía esto, me imaginaba a David paseando por todo el palacio con su hijo Salomón y diciéndole, mira, si ves todo lo que hemos logrado, si ves todo lo que hemos conquistado, si ves todas las tierras que hemos ganado, ¿sabes por qué es eso, Salomón? No es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder militar, no es por nuestras finanzas, es por la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué creo esto? Porque Salomón luego, años después, cuando él crece, él escribe el libro de Eclesiastés. Y en el libro de Eclesiastés, él empieza a hacer un énfasis profundo en la diferencia entre lo eterno y lo superficial. Él empieza a decir, miren, me he dado cuenta de que los placeres de este mundo son tan superficiales comparado, yo le añado, comparado a lo que mi padre me enseñó. Mi padre me enseñó que lo eterno es lo realmente valioso. Lo he conquistado todo, dijo Salomón. He llegado a tener las riquezas de este mundo. Soy el ser más sabio de esta tierra, pero me he dado cuenta de que nada se compara a la presencia de Dios en mi vida. Eso es lo que dijo Salomón. El hombre más rico de esta tierra empezó a hacer la separación entre lo efímero y lo verdadero. Y por eso yo te digo, como iglesia y como hijos de Dios, somos llamados a hacer luz, a prosperar, a ser bendecidos para bendecir. Pero teniendo claro que estamos de paso en esta tierra. Que nuestra mirada, como dice el apóstol Pablo, tiene que estar en lo eterno, en la ciudad celestial. Ahora, traer esa arca de David, ¿qué significa para nosotros? Abrirle nuestro corazón a la presencia de Dios. Abrirle nuestro corazón y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi casa. Te reconozco. Y que cada una del área de nuestras vidas sea transformada. Amén. En este lugar habita la presencia de Dios. Y necesitamos reconocerlo. Y necesitamos entenderlo. Y tercero, este es un lugar donde veremos la gloria de Dios. ¿Qué es la palabra gloria? Según la Biblia. Hay 3 palabras que se usan para el término gloria, refiriéndose a la gloria de Dios. La una es la Shekinah, la otra es Kavod y la otra es Kleos. La última es en griego. La primera Shekinah, que es una palabra hebrea, significa la presencia manifestada de Dios. Es decir, cuando la gloria Shekinah desciende en un lugar, está diciendo que es mi presencia manifestándose entre ustedes. La palabra Kavod, también que es una palabra hebrea, significa el peso de la gloria de Dios. Algunos han visto que hemos estado orando y ministrando y de pronto alguien está orando y ¡pum! Se cayó. Y usted dice, ay, ¿por qué le bota, pastor?
porque le empuja. La palabra gloria de Dios también tiene ¿qué cosa? Kabod, que significa el peso de la gloria de Dios. No es que nadie le empujó. Es que esa persona recibió un peso de la gloria de Dios. ¿Está entendiendo acá? Y la última palabra, esta es en griego, que significa kleos. ¿Que es qué cosa? Es la manifestación sobrenatural de Dios. En otras palabras, este lugar es un lugar donde se va a manifestar la gloria del Señor. Isaías 60, del 1 al 4. Jóvenes, recordarán ustedes que esta palabra, cuando empezamos este 2023 y nos reunimos para planificar lo que sería este año, Dios nos dio esta palabra, ¿recuerdan? Y de ahí nació nuestro evento, nuestro encuentro de jóvenes, que se llamó Arise, ¿verdad? Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor, y las naciones verán su grandeza. ¿Sabe? Este año, cuando empezó esto, Dios nos dio esta palabra. Y yo creo que firmemente que esta palabra se está cumpliendo. En los jóvenes está ocurriendo algo espectacular. No sé si ustedes han escuchado del avivamiento que está ocurriendo ahora, que se está haciendo tendencia en todas las redes sociales, en Ellsbury, en Kentucky, donde un grupo dice que cada semana, en una iglesia gigante, grande, iba un grupo de 10 personas y se reunían a orar todas las mañanas, jóvenes universitarios cristianos. Y se reunían un grupo de 10 muchachos a orar, que pasaban orando 20 minutos, 30 minutos y luego se iban. Pero hace 10 días o 12 días me parece que es. Los chicos se reunieron, empezaron a hacer lo de siempre y se fueron. De pronto 2 de ellos, 2, decidieron quedarse más. Dijeron, hoy no nos vamos a ir. Quedémonos un poquito más. Porque queremos ver un poquito más de Dios. Deciden quedarse estos 2 muchachos con su guitarra y empiezan a adorar. Los otros 10 que estaban ahí, al escuchar que ellos se quedaron, deciden regresar a ese lugar. Se vuelven a reunir los 10 a adorar. Y luego, jóvenes de la universidad se enteran de que siguen orando y empiezan a unirse otros jóvenes más. Y luego otros jóvenes más. Y luego otros jóvenes más. Hoy, en este momento, llevan 12 días sin parar, 24 horas, adorando y cantando al Señor, con una iglesia completamente repleta de miles y miles de personas. Hoy la gente está haciendo filas afuera, de alrededor de 4 a 7 horas, para poder entrar un momento al lugar donde están y tener un tiempo de adoración en el lugar donde están haciendo. Un avivamiento ocurrió. Eso es un avivamiento. Porque es la gloria manifestada, la presencia de Dios que se manifiesta en un lugar. ¿Y cómo causó esto? Con 2 jóvenes apasionados por la presencia de Dios. Solo 2 jóvenes pueden causar cosas poderosas. Yo les podía poner tiempo, les podía contar de toda una historia, de todos los avivamientos que han existido, el de avivamiento de la calle Azusa, de los mayores avivamientos que ha habido. Pero también les puedo hablar de otros avivamientos poderosos que han habido. Pero no quiero hablarles de eso porque quiero hablarles de un avivamiento que se está encendiendo aquí. Aquí. En mi corazón y en tu corazón. ¿Sabes? Nuestro Padre quiere vernos crecer y acercarnos a Él. Por mucho tiempo yo no entendí algo que pasó en mi vida. Y se los voy a contar porque esto lo hablé antes de contárselos. Lo hablé con mi hijo.
Por mucho tiempo yo no entendí por qué tuve que pasar tantas cosas difíciles. Y una de las cosas que más me costaba entender, y va de acuerdo quizás al mayor deseo de mi corazón. Y el mayor deseo de mi corazón es ver a mis hijos amando y sirviéndole al Señor. ¿Cuántos papás quieren eso? Y doy gracias a Dios por cada uno de mis hijos porque son un regalo del cielo. Pero la gente más cerca de nosotros sabe que quizás con uno de mis hijos yo tuve muchas batallas y muchas luchas. Y anoche hablábamos, porque él no está aquí. Él está en Bogotá, en Colombia. Porque semanas atrás, él habló conmigo y con lágrimas en sus ojos me dijo: papá, ha llegado mi tiempo. Ha llegado mi momento. Yo quiero hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y literalmente me tomó mi mano y me dijo: papá, tú sabes cómo hacerlo. Enséñame y guíame. Porque sé que hay un llamado en mi vida. Y estoy harto de vagar lejos de ese llamado. Estoy harto de sentirme errante, sabiendo que tengo un propósito de parte de Dios. Ayer habló conmigo en la noche, porque él está viviendo un encuentro personal ahí, siendo ministrado. Y anoche hablábamos un rato y me dice: papá, tengo tantos sueños. Quiero hacer tantas cosas para Dios. Y una de las primeras cosas que él me dijo es, él se había bautizado años atrás. Pero él me dijo: papá, yo sé que no vas a poder estar aquí. Pero yo he decidido, la próxima semana yo quiero volverme a bautizar. Porque yo quiero hacerlo realmente con esta profunda convicción que tengo de que quiero servirle al Señor. De que quiero servirle al Señor. ¿Por qué le cuento esto? Porque por mucho tiempo yo no entendía lo que pasaba. Pero decía yo: Señor, yo he sido ejemplo. Yo te he amado con pasión. Yo esperaba ver a mi hijo, quizás a mis hijos, a los 8 años parados acá como los niños predicadores. Luego entendí que no era así, que era el tiempo de Dios. Pero ¿sabe qué entendí? Sobre todo, que el vivir lo que viví como padre, le estoy hablando como padre, me ha permitido y me permitió tener el corazón del Señor. Porque muchos papás, y ustedes lo saben, hemos llorado juntos. Porque muchos saben que nunca me he mostrado como que todo está perfecto, sino cuando un papá me ha venido a contar: pastor, mi hijo, mi hija, esto. Yo le he dicho: hermano, oremos juntos, porque un día vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la respuesta de Dios, vamos a ver la manifestación del Señor de una manera real. Y en estos días me acordaba de una escena que me quebrantó, de hecho, que tiene que ver con esto. Y me acordaba de él. Mi hijo el mayor tenía quizás 5 años. Y estábamos en un ascensor. Y el ascensor daba directo al parqueadero, a un parqueadero. Y de pronto la puerta del ascensor se abre. Y yo no sé qué le pasó a este muchacho. Se abre la puerta del ascensor. Iba entrando un joven. Tendría unos 17 años, 18 años. Iba a entrar él. Se abre la puerta del ascensor. Y mi hijo sale disparado. Corriendo. Fue en segundos que se me fue. Y era un parqueadero. Me acordaba y decía, la sensación que yo como papá tuve fue desesperante.
Literalmente yo cogí, me hice a un lado, salí corriendo atrás de él. Gracias a Dios no pasó ningún carro. Pero me acuerdo clarito que lo puse frente a mí. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Esto te puede matar. ¿Quieres vivir? ¿No quieres ver a tu papá nunca más? ¿No quieres ver a tu mamá nunca más? Eso es lo que quieres. No hagas esto. Nunca más lo hagas. Y pasó. Luego yo regreso a ver. Y el cuadro, ¿no? Estaba mi esposa con mis otros 2 hijos, eran bebitos, cogidos de la mano. Y el joven que iba a entrar al ascensor, literalmente lo regresé a ver yo y él era así. Inmutado. Y ya, luego que nos vio así, salió mi esposa y él. Y se fue en el ascensor. ¿Sabe por qué me acordaba de esto? Porque él se asombró y se asustó de lo que pasó. Pero no le importaba. No era su hijo el que estaba en riesgo. Y él me hizo entender esto y me dijo, era necesario todo esto. Porque era la única forma de que tú tengas mi corazón y entiendas a los papás. Que puedas comprender a los papás. Ahora yo te voy a decir algo. Las situaciones que tú has vivido, no sé si ya estás viendo el porqué, pero si aún no lo ves, quiero darte una respuesta. Tu situación va a ayudar a muchas personas. Lo que has vivido va a ayudar a muchos. Muchos hombres van a ser levantados por tu historia y por lo que has vivido. Muchas mujeres van a ser sanadas y abrazadas por lo que tú has vivido. Muchos jóvenes van a encontrar identidad y propósito por lo que tú has vivido. Por eso levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Porque aunque las tinieblas han sido espesas sobre tu vida, el Señor te ha levantado para grandes cosas. Este es un lugar de restauración. Esto es restauración familiar. Somos más que un lugar donde la presencia de Dios habita y desde aquí se capacita y se prepara a todas las personas que van a llegar a ser luz allá afuera. Ponte de pie. La iglesia, más que un lugar, es mi hogar.